compañero, el doctor Raúl Amigón, para que haga la presentación del doctor. Y bueno, agradecer a todos los compañeros de estos dos cuerpos académicos su presencia. Antes de dejar al maestro Raúl, no sé si quiera comentar algo. Doctora María del Rosario, muchas gracias por estar presente, y a todos los compañeros del cuerpo académico. Raúl. Buenos días a todos. Es un privilegio contar con la presencia del doctor Edgar Mauricio Pérez Peláez. Voy a decir a grandes rasgos su currículum y una reseña propia de él. Es profesor investigador de la Facultad de Estomatología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es también el doctor en su formación inicial, es licenciado en estomatología, maestro en estomatología pediátrica, así como también maestro en ciencias médicas e investigación. Y su último es doctor en investigación e innovación educativa. En lo que respecta a los premios y estímulos, nuestro ponente es exbecario con NACID, así como participante en las becas al desempeño académico de la misma universidad. Ha publicado artículos en diversas revistas indexadas, así como capítulos de libro. El doctor también es coordinador de egresados de su facultad. Y bueno, también quiero mencionar que nuestro invitado es especialista en todo lo que tiene que ver con la estadística y la bioestadística en el campo de la medicina y también de la educación, y tiene una amplia experiencia en el campo. Dejo con ustedes la palabra al doctor Mauricio. Buenos días a todos. No sé si ya observan la presentación. Sí, ya se observa. Ok. Muchas gracias por la invitación a los doctores. Es un placer para mí pues estar aquí en esta pequeña plática que vamos a tener con el tema titulado Estrategias Estadísticas en la Investigación, ¿no? Para mí es muy importante bueno, que participen o si tienen alguna duda, porque pues muchas veces nos esperamos hasta el final, pero se nos van las ideas, ¿no? Eh, Básicamente, pues empezar a hablar de lo que es la estadística, pues para muchos es como un dolor de cabeza, ¿no? Porque, pues obviamente la estadística está basada en lo que son las matemáticas, ¿no? Entonces, para muchos el área de matemáticas, pues es un área muy complicada, sobre todo por el entendimiento de cómo realizar los ejercicios, ¿no? La estadística básicamente pues está basada, como les mencioné, en esta área y se encarga principalmente de recolectar primero toda una información que se hacen en los estudios para poderla primero analizar y después darle una interpretación, ¿sí? Eh, cuando a mis alumnos les enseño esta parte de estadística, pues obviamente se les hace muy aburrido porque pues no están familiarizados, ¿no? Entonces, una vez que empieza uno a manejar estos términos más comunes en la estadística, pues se vuelve más fácil, más práctica, más entendible, ¿no? Eh, Me preguntaban muchos, bueno, ¿por qué obligatoriamente tengo que hacer estadística en una investigación, no? Porque también la estadística nos ayuda a resumir muchísima información, sobre todo cuando manejamos cantidades de números en donde pasan más de los 500, 600 números, ¿no? Entonces, esta parte de recolectarla, pues aparte me va a ayudar a simplificarla, ¿no? Y obviamente ya después la voy a poder interpretar qué significa cada dato, ¿no? Obviamente, pues todo esto tiene que ser de forma aleatoria, desafortunadamente no puede ser impuesta, porque pues obviamente en eso se basa la estadística, ¿no? Obviamente no solo es del área de las exactas, porque eso también muchos consideran que la estadística eh, es de área de física, de matemáticas o de las ciencias exactas, ¿no? Esta estadística puede emplearse desde el área de la salud, del área de las ciencias sociales, el área de humanidades, ¿sí? Entonces, es muy importante que como investigadores, pues por lo menos tengamos una noción
de lo básico de la estadística, ¿no? Porque obviamente hay análisis estadísticos muy complicados que muchas veces pues no son requeridos en las áreas, ¿no? Cuando estudié el doctorado, pues me di cuenta que es totalmente diferente hacer una investigación en el área de humanidades, en el área de las ciencias sociales, puesto que estudian más el fenómeno, la percepción que tienen las personas de ver el estudio, el fenómeno, ¿no? Entonces, yo siempre me peleaba porque decía, bueno, sí, el estudio cualitativo me va a permitir hacer todo ese tipo de cosas, pero yo creo que primero dar una pequeña introducción en esas personas de cuántos son, ¿no? Porque pues no puedo llegar y decir, se entrevistaron o se hicieron unas encuestas a 100 personas. De esas 100 personas, bueno, ¿quiénes fueron mujeres? ¿Quiénes fueron hombres? ¿De qué edad? Por ejemplo, si tienen algún grado académico. Entonces, eso me permite la estadística más o menos hacer básicamente al principio, ¿no? Obviamente, pues la estadística está basada en variables, ¿sí? Estas variables, obviamente, pues deben ser muy seleccionadas por el investigador, ¿no? Porque ahorita vamos a ver que hay bastante tipo de variables, ¿no? Básicamente una variable es una característica o un atributo que tiene que ser medido, ¿sí? Obviamente, al ser medida esta variable, va a tomar diferentes valores, ya sea en personas o en lugares o en objetos, pero si algo es bien importante que si no puedo medir la variable, pues no se considera entonces una variable, ¿no? En el área de la salud, por ejemplo, las variables son muy comunes, ya que todo lo medimos. Por ejemplo, la presión sanguínea, la frecuencia cardíaca, el peso, pues tienen valores numéricos, ¿no? Entonces, esas son variables que más se ocupan. Ahora, vamos a ver que existen diferentes tipos de variables, ¿sí? Las cuantitativas, las cualitativas, las aleatorias, donde entra la discreta y la continua, la dependiente y la independiente. Digo, no me voy a meter mucho en estos términos porque pues no es clase de estadística, ¿no? Pero más o menos, pues han de haber visto en los estudios algunas de estas que seleccionaron, ¿no? Otro punto importante es cómo mido estas variables, ¿no? Porque a mis alumnos siempre les pregunto, bueno, no se confundan, el tipo de variable es el nombre que se le da, ¿no? Pero la escala es el apellido, ¿sí? Entonces, dentro de las escalas de medición de las variables vamos a encontrar tres tipos principalmente, las nominales, las ordinales y las dimensionales, ¿sí? ¿Por qué es importante darle una escala de medición a la variable? Porque esta me va a permitir ver qué tipo de prueba puedo utilizar en los estadísticos, ¿sí? Desafortunadamente, eh, pues varias personas por no conocer esto, caen en errores muy comunes. ¿A qué me refiero? A que si alguna prueba estadística le está diciendo que tiene que ser medidas con escalas nominales, y sus escalas en su estudio son dimensionales, utilizan una prueba que no es la correcta, ¿sí? Entonces ahí básicamente pues no es fiable el resultado, ¿no? Y algo que es muy importante en la estadística es que todos los resultados que yo obtenga en mi estudio se supone que tengo que extrapolarlos o contrarrestarlos, por así decirlo, con el resto de la población porque si bien recuerdan, pues obviamente nosotros en la estadística tomamos una muestra de una población, ¿no? Entonces, no puedo yo decir entonces con mis resultados de esa muestra que el resto de la población es parecido o similar. Entonces, me tengo que fijar perfectamente cómo mido la variable, ¿sí? Eh, a recordarlo rápidamente, pues las escalas nominales son las que me dicen las categorías o el número de categorías que tiene una variable, ¿no? Por ejemplo, el sexo es una escala, es una variable cualitativa porque solo me da cualidad y su escala es nominal porque solo me da dos categorías, hombre y mujer, que sería dicotómica, ¿no? Una escala ordinal es aquella que me va a dar solamente ordenamiento, ¿sí? No me dice cuál es más o cuál es menos de la variable, ¿sí? Es muy común que luego la confundan porque luego, por ejemplo,
Una escala ordinal es, por ejemplo, los puestos de trabajo que hay en una universidad, ¿no? Por ejemplo, el director, el subdirector, la secretaria, el docente, el alumno, ¿no? Entonces yo ahí puedo hacer una escala ordinal, pero muchas veces luego quieren decir que el director es más que el subdirector o, o la secretaria es más que el docente, ¿no? O sea, no, la escala ordinal solamente me va a dar un orden, quién va primero, quién va segundo y quién va tercero, pero nunca me va a decir cuál de todos tiene mayor jerarquía. Y las escalas dimensionales, como algunos autores le llaman numéricas, estas escalas son muy utilizadas en el área de la salud, por ejemplo, y me van a dar dos tipos aparte de salida, ¿no? De intervalos o de razón. En una incluyo el cero y en otra no incluyo el cero. Entonces, ya cuando yo domino todo la clasificación de las variables y sus escalas, ya puedo pasar a la siguiente fase de la estadística, que va a ser primero qué voy a hacer con esos números o esos resultados, ¿no? Esos datos. Eh, Primero los voy a describir o voy a comparar, ¿no? Entonces la estadística aquí se divide en dos, estadística descriptiva y la estadística inferencial. Aquí es bien importante que como investigador no me quede solamente en una. A diferencia de los estudios cualitativos, el diseño cuantitativo tiene que llevar perfectamente bien una clasificación o taxonomía, ¿no? En el área de la salud utilizamos mucho la taxonomía de Feinstein. Esta divide, por ejemplo, el estudio de acuerdo al objetivo, si es descriptivo o es comparativo o analítico, ¿no? Entonces, ya de entrada, cuando yo hago esta separación, pues obviamente tengo que fijarme entonces en qué estadística voy a utilizar. No es muy válido que si escojo un estudio analítico, me quede con estadísticas descriptivas, ¿sí? Si recuerdan bien, pues la estadística descriptiva es como que la primera fase, ¿no? La primera parte de la estadística. ¿Esta qué me va a servir? Pues me va a ayudar primero a describir, como lo dice, ¿no? ¿Qué va a describir? Pues medidas de tendencia central y de dispersión. ¿Cuáles son esas medidas de tendencia central y de dispersión? La media, la mediana, la moda, el rango, la variación, el coeficiente de variación, la desviación estándar, ¿no? Esas medidas de tendencia central básicamente primero me van a servir para ver cómo se comportan, ¿sí? Mis datos en relación a la media, ¿sí? Al promedio. Si ustedes observan esta imagen, vaya, es para que les quede más claro, me van a servir básicamente para ver si siguen una distribución normal. Esta distribución normal o gaussiana que le llaman, pues obviamente me va a permitir ver hacia dónde están todos mis datos, hacia la derecha o hacia la izquierda, o sea, qué tan separados se encuentran de la media, ¿no? Obviamente, esta primera fase, pues me va a permitir también ver si yo puedo utilizar en la estadística inferencial, que sería el segundo paso, utilizar pruebas paramétricas o pruebas no paramétricas, que ahorita vamos a ver todo eso más adelante, ¿no? Entonces, cuando hacen un estudio descriptivo como objetivo primordial, o sea, quiero determinar el conocimiento o quiero identificar el conocimiento en algunos alumnos o en esa parte, pues obviamente primero mi estudio tiene que ser descriptivo. Me he topado con gente que hace investigación que a los estudios descriptivos le quieren buscar una comparación o le quieren buscar una hipótesis, ¿no? Entonces, ahí caen en un error porque si recuerdan, pues los estudios descriptivos no llevan una hipótesis porque no estamos comparando dos grupos, nada más vamos a describir lo que encontramos en el estudio, ¿no? Entonces, la hipótesis sale al final de los resultados, ¿no? Por eso es importante que como investigador, si yo tengo un tema nuevo, ¿sí? Que no lo hayan hecho tan popular, por así decirlo, en donde estemos haciendo el estudio, pues obviamente primero tengo que entrar por la parte descriptiva, ¿no? ¿Qué está pasando con el fenómeno? ¿Sí? Y empiezo entonces a hacer ese estudio descriptivo y puedo utilizar estas medidas de tendencia central y hasta ahí puedo llegar, ¿no?
También otro error que cometen luego los investigadores es que de un estudio descriptivo quieren hacer varios objetivos. Y entonces ahí también caen en un error, porque entonces ya la estadística pues me va a fallar, porque entonces voy a tener que hacer estudios comparativos, ¿no? ¿A qué me refiero? A que si, por ejemplo, mi objetivo era determinar el conocimiento, termino comparando el conocimiento entre dos grupos, ¿no? Entonces ahí es otro error que el investigador pues comete por, por avaricia, por así decirlo, ¿no? Porque, pues ya encontré esto también, ahora también lo meto en el estudio. No, pues lo primero es que si tu objetivo era hacer una cosa, terminarla y mejor hacer otro estudio en donde ya compares, ¿sí? La estadística inferencial, que es la segunda fase de la estadística, pues obviamente aquí ya se vuelve un poco más complicada la estadística, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya entran aquí los estudios analíticos, ¿no? Estos estudios analíticos, pues recuerden que hay una gran clasificación, pueden ser experimentales, casos de controles, ensayos clínicos, se me fue el otro nombre, perdón. Bueno, y después de esos, puedo incluir ya en la inferencial lo que son los análisis de regresión lineal o los multivariados, ¿no? Obviamente, pues esos ya son niveles estadísticos más, pues complicados, por así decirlo, y sobre todo para el investigador que luego se mete en camisa de 8 varas porque pues dice, quiero hacer una regresión, quiero ver qué variable le pega más a la otra variable, ¿no? Dónde hay más cambios. Entonces, pues tiene que hacer otro tipo de análisis y entonces se vuelve más complicado el análisis estadístico. Digo, no es muy difícil siempre y cuando dominemos la técnica, ¿no? La prueba, por así decirlo, ¿no? En la licenciatura siempre me dicen, bueno, porque hay muchísimas pruebas. Pues obviamente que las pruebas pues, salieron por las indicaciones o los supuestos que así les llamamos, ¿no? Eh, no es de que yo quiera inventar otra prueba o tomar, cada prueba está indicada para un uso particular, ¿no? Entonces, siempre les digo, tienen que fijarse muy bien en la variable que están estudiando, ¿sí? Y con cuál la van a comparar. Y entonces tienen que pasar por lo de las escalas a fuerza. Eh, Les digo, he encontrado luego en carteles, ¿no? Que hacen comparación de dos variables y la prueba no era esa porque pues no se fijaron que una variable tiene una escala de salida o de medición diferente y la prueba está indicada para ese tipo de escalas, ¿no? Entonces ahí caen en un error, ¿no? Entonces, bueno, regresando al tema, esta estadística inferencial está indicada para extrapolar los resultados de mi estudio. Extrapolar significa que los resultados que yo encuentre en la muestra los pueda comparar o contrarrestar con el resto de la población, ¿no? Entonces, aquí la estadística inferencial tiene que ser muy, muy, muy bien llevada a cabo por el investigador, porque si no caemos en los errores, ¿no? Entonces, pues ahí es donde ya el estudio como que ya no tiene mucha confiabilidad, ¿no? Eh, en esta estadística inferencial es lo que les mencionaba, pues obviamente aquí utilizamos lo que es la hipótesis, ¿no? En especial, pues la hipótesis nula. Acuérdense que hay N cantidad de hipótesis. Este tema de hipótesis luego, pues cae en contra, este, pues en discusión, por así decirlo, ¿no? Cuando estaba estudiando el doctorado, es que generamos una hipótesis, pero si el estudio era descriptivo, como que cómo generaste la hipótesis, ¿no? Pues si nada más vas a describir, o veo luego, por ejemplo, los estudios exploratorios, ¿no? Que le llaman, los estudios exploratorios, pues están hechos eh, para explorar algo que nunca, nunca se ha estudiado, o sea, es algo nuevo, y entonces le generan una hipótesis, ¿no? Entonces, pues obviamente ahí como que dice uno, entonces el investigador o no sabe o se está yendo por otro lado, ¿no? Aquí en la estadística inferencial, nada más vamos a comparar la hipótesis nula, más bien no es compararla, más bien es o la acepto o la rechazo, ¿no? La hipótesis nula casi siempre va acompañada de ese signo que es HO o H0, como lo puedan interpretar. eh, Esta hipótesis nula me va a negar automáticamente
lo que es la hipótesis alterna, ¿sí? La que se plantea en un estudio cuantitativo. La hipótesis que aceptamos o rechazamos es muy importante porque me va a decir la significancia del estudio, ¿no? ¿Qué es eso de ver lo de la significancia? Pues me va a decir, como dice la diapositiva, si hay una diferencia entre los dos grupos que estoy comparando. Esta diferencia me va a decir si es significativa y que no se debió al azar, ¿sí? Eso es algo que se tienen que aprender con las hipótesis nulas, ¿no? Como les mencionaba, pues no todos los estudios llevan hipótesis nula ni hipótesis alterna, ¿no? Eh, es muy importante que cuando hagan estudios comparativos, cuando quieran comparar dos grupos de personas, planteen una hipótesis de trabajo o alterna, ¿sí? Estas hipótesis de trabajo o alternas les van a permitir entender que si no cae la hipótesis nula en su grupo, pues obviamente pueden tomar esa y decir, pues sí, yo lo había supuesto, ¿no? O sea, por ejemplo, quiero comparar el conocimiento en dos grupos de alumnos, ¿no? En unos que a lo mejor ya tomaron X materia y los otros no. Entonces yo como investigador y experto en el área, la hipótesis de trabajo me va a decir que realmente van a aprender más los que se les aplicó una técnica o una maniobra, ¿no? Y a los que no, pues obviamente no va a haber esa diferencia. Pero luego la estadística te va a decir lo contrario, porque te vas a encontrar que hay diferencias en los dos grupos y no realmente es porque se aplicó la maniobra, ¿no? No sé si entendamos esto. Bueno, ay, perdón, hay un error de dedo. En la estadística inferencial, ¿sí? Manejamos dos tipos de pruebas. Aquí es bien importante que el investigador sea muy consciente de lo que está haciendo, ¿no? Porque les vuelvo a repetir, he encontrado estudios donde utilizan pruebas paramétricas cuando realmente era una prueba no paramétrica, ¿sí? Y el investigador, por no conocer eso, pues obviamente cae en fallas que a lo mejor para él no son importantes, pero por algo se dieron, ¿no? Estas pruebas paramétricas, ¿sí? Obviamente es porque hay una independencia en los dos grupos que voy a comparar, ¿no? Entonces, si hay independencia, quiere decir que no es el mismo grupo, ¿sí? Ahora, en las observaciones para una variable dependiente, ¿sí? Ahí acuérdense que en los estudios tengo una variable dependiente y muchas variables independientes, ¿no? Esta variable dependiente tiene que ser de forma aleatoria, ¿sí? O sea, yo seleccioné ese grupo, una característica que fue de forma aleatoria, pero me tiene que seguir una distribución normal, ¿sí? Entonces, esa distribución normal no es más que mis medidas de tendencia central tienen que corresponder en el mismo número, es decir, que la media, la mediana y la moda tengan el mismo valor en esa población. Si yo al hacer el análisis descriptivo veo que la media, mediana y moda no siguen una distribución normal, automáticamente ya descarto la prueba paramétrica, ¿sí? Otro sustento es que la variable dependiente que yo escoja tiene que ser medida en una escala de intervalo. Las escalas de intervalo son las numéricas o las dimensionales. Si mi escala dependiente es nominal, automáticamente tampoco puedo escoger esta prueba paramétrica, ¿sí? Otro error muy común que he observado es el tamaño de la muestra. Perdón, aquí hay un error. El tamaño de la muestra muchas veces no tiene que pasar de los 30 sujetos o de las 30 personas, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente caeríamos en lo que es el término de... el- el- ahí se me fue el término, pero no, ahorita sí me acuerdo. Bueno, para que lo entiendan, básicamente es cuando yo aumento el número de personas en un estudio, la distribución normal se va a llegar a dar. ¿Por qué? Porque tengo mayores datos,
¿sí? Estoy aumentando. Entonces, acuérdense que lo que quiero ver es que en la prueba paramétrica pues sigan una misma distribución gaussiana, ¿no? Entonces, yo al tener 50, 60 personas, pues obviamente que se van a comportar más o menos en una distribución normal. Es por eso que un sustento es que no se deben de utilizar más de 30 personas, ¿no? Y otro sustento es que en mis datos, ¿sí? Tengo que fijarme perfectamente que la varianza, ¿sí? Sean igual en un grupo y en el otro. Obviamente esta varianza pues nos los va a dar el paquete estadístico, ¿no? Entonces, yo como investigador tengo que tener presente todos estos sustentos para poder elegir las pruebas paramétricas. Existen más pruebas paramétricas, pero este es un ejemplo de las que más o menos se ocupan con más prevalencia, por así decirlo. La distribución Z, o también llamada distribución normal, la prueba de T-Student o T-Student, como le quieran llamar. Aquí me tengo que fijar porque la prueba de T-Student puede ser para datos independientes o para datos dependientes, ¿no? Eh, Cuando a lo mejor tengo todos los sustentos anteriores, pero las variancias no las tengo iguales, pues puedo utilizar la prueba de Test-Student-Welch, ¿sí? Nada más que esta prueba, pues obviamente tiene que ser para dos grupos independientes, pero a lo mejor las varianzas no son homogéneas. Entonces, aquí utilizo esta prueba, ¿no? La prueba de G cuadrada de Bartlett, aquí también esta me va a servir para ver si hay homogeneidad en las varianzas, y una muy común que es cuando quiero comparar más de dos grupos, o sea, 3 o 4 grupos, pues puedo utilizar la prueba F, que es la del análisis de varianza, o también llamado ANOVA por sus siglas en inglés, ¿no? Las pruebas no paramétricas, pues básicamente estas pruebas están indicadas cuando obviamente pues no sigo una distribución gaussiana, ¿no? Yo al ver que mi mediana, media, mediana y moda son diferentes, pues entonces mejor ya me voy directamente a una prueba no paramétrica. Lo que me tengo que también fijar muy importante en esta prueba es que la variable dependiente aquí va a ser con una escala categórica, o sea, nominal, ¿sí? Aquí entonces no la voy a volver intervalar o numérica, acá es categórica, ¿no? Eh, ¿Por qué se vuelve categórica? Porque obviamente aquí voy a tener grupos, ¿sí? A donde les voy a tener que sacar a lo mejor rangos o frecuencias, ¿sí? Entonces, acá me tengo que fijar muy bien en las escalas de medición de mi variable dependiente, ¿no? Obviamente aquí ya la hipótesis ya no la voy a comprobar por medio de la media como lo pruebo en las paramétricas. Aquí lo que me voy a basar básicamente va a ser o en un rango o en la mediana, ¿sí? O también en algunos casos puedo utilizar las frecuencias de los datos que me dé mi estudio, ¿no? Pero también algo importante, que aquí no puedo utilizar grupos menores a 30, ¿sí? Digo, mayores a 30. Tienen que ser menores a 30, al igual que las paramétricas, para no caer en esos errores, ¿no? Y muchas veces me dicen, bueno, ¿y qué pasa si tengo 50, 60, 70, grupos, ¿no? Entonces, pues obviamente yo me tengo que fijar qué pasa cuando hago la comparación, ¿sí? Y se asemeja más a una distribución gaussiana, ¿no? Es lo único que tienen que tener cuidado. Y ya si no, pues entonces sigo con los sustentos que tienen estas pruebas no paramétricas. Las más comunes van a ser de acuerdo a las escalas, ¿no? Acuérdense que son por categorías. Entonces, si tengo una escala nominal, me tengo que fijar entonces que voy a poder utilizar este tipo de pruebas, que puede ser las leyes de la probabilidad y la prueba binomial, la prueba de G cuadrada de Pearson, para una muestra o para dos muestras independientes, ¿no? La prueba de bondad de ajuste también de la G cuadrada, la prueba de la G cuadrada de proporciones para 3 o más muestras independientes, la prueba de probabilidad exacta de Fisher y de Yates, la prueba de McNemar para muestras dependientes, la prueba de Q de Cochrane para 3 o más muestras independientes, o los análisis secuenciales. Ahora, eh, bueno, como dato curioso, muchos dicen, bueno, ¿por qué le dicen G cuadrada a la chi cuadrada? La chi cuadrada es un término anglosajón que está mal traducido, porque si yo realmente lo quiero decir en inglés sería chi square,
¿sí? Entonces, pues está mal dicho que digamos chi cuadrada. Si lo voy a decir en español, pues mejor uso la ji cuadrada, ¿no? Si tengo una escala ordinal, porque acuérdense que acá son categorías, ¿sí? La variable dependiente maneja categorías nominales y ordinales. Si tengo una escala ordinal, no utilizo las pruebas anteriores. Acá ya tengo que utilizar, por ejemplo, la prueba de Kolmogorov y Smirnov, que es para una muestra, la prueba de Udeman-Whitney para dos muestras independientes, la prueba de Wilkinson de rangos señalados y pares igualados para dos muestras independientes, el análisis de varianza de una entrada de Kruskal-Wallis, ¿sí? Y el análisis de Friedman, ¿sí? Ahora, en la licenciatura luego me dicen mis alumnos, bueno, ¿qué es eso de que son muestras independientes o muestras dependientes? Cuando son muestras dependientes, ¿sí? Es, por ejemplo, que yo tomo un grupo, un salón de clases, y lo divido en dos. Esa es una muestra dependiente porque a final de cuentas es el mismo grupo, pero dividido en dos. Pero si quiero comparar dos grupos o dos salones diferentes, por ejemplo, el salón A con el salón B, ahí sí son muestras independientes porque son dos grupos totalmente diferentes, ¿sí? En cuanto a las estrategias, bueno, pues básicamente vamos a encontrar que en los diseños cuantitativos, pues obviamente la estadística ya vimos que juega el papel más importante, ¿no? Porque me va a decir si hay diferencias estadísticamente significativas. Pero, ¿qué pasa en los diseños cualitativos? Que solo voy a interpretar el fenómeno o la percepción del fenómeno, ¿no? Entonces, pues básicamente en los diseños cuantitativos, yo en mis resultados puedo hacerlo por medio de tablas o de gráficos, ¿sí? Todo esto para que el lector o la persona que lea la tesis o la investigación entienda perfectamente lo que yo encontré en el estudio, ¿sí? Luego me he topado con compañeros que no manejan mucho la estadística y que al leer el artículo, lo primero que se brincan o no quieren verlo es los resultados, ¿no? Las tablas del artículo. Entonces yo les digo, no, es que tienes que entender un poquito bien esos resultados para poder entender la discusión del autor, ¿sí? Yo sé que los estudios cualitativos a lo mejor no llevan discusión, pero esa discusión es la parte que sustenta la investigación. ¿Por qué? Porque los resultados que yo encuentre en el estudio los tengo que comparar, ¿sí?, con los de otros autores que hayan hecho investigación parecida a la mía. Entonces, esa discusión, pues obviamente enriquece el trabajo del investigador porque está, por así decirlo, comparando sus resultados con los de otros investigadores que pueden generar un entendimiento más del fenómeno, ¿sí? En la parte cualitativa, cuando uno interpreta un resultado, es más bien a la percepción del investigador, ¿no? O sea, a lo mejor, por ejemplo, yo puedo decir, en tal pregunta de una entrevista, por ejemplo, tres personas me dijeron algo negativo, ¿no? Y yo como investigador puedo decir, bueno, a lo mejor me dijeron algo negativo porque a lo mejor tuvieron una mala experiencia o sea, le busco como el por qué me dieron esas tres respuestas negativas, ¿no? En los estudios cuantitativos yo no puedo hacer esa interpretación porque sería un supuesto pero mío. Y acuérdense que aquí lo que yo quiero es generalizar mis resultados al resto de la población. Entonces, yo cuando hago ese tipo de, pues de comparaciones o de supuestos, lo que lo tengo que hacer es con otro autor, ¿sí? Es por eso que ahí es donde cambia un poquito más el entender de los resultados cuantitativos de los cualitativos, ¿no? Volviendo al tema, en los resultados puedo utilizar tablas o gráficos, ¿no? En los cualitativos a lo mejor nada más me puedo quedar con tablas, ¿no? Obviamente el diseño de una tabla se refiere más a la sintetización del resultado, ¿no? Estas tablas, por ejemplo, en los cuantitativos, pues están basadas básicamente en las frecuencias, ¿no? En los números que se repiten en los datos, ¿no? Muchas veces yo puedo estas tablas darlas con porcentajes para que se entienda más fácil y el lector no se quede como que, ay, no entendí, o sea, son 6 personas que tienen esto, pero ¿de cuántos, no?
Entonces el porcentaje, pues me va a decir automáticamente del 100, ¿no? Que sería el número total del estudio, ¿no? Los gráficos, obviamente, pues en los estudios cuantitativos juegan un rol muy importante porque la persona que lo sabe hacer y lo sabe interpretar, pues básicamente va a entender más el estudio que leer todo el artículo, ¿no? Por ejemplo, yo cuando leo un artículo que me interesa un tema, pues primero leo el objetivo que quería el autor y me voy directamente a sus tablitas o a sus gráficos y yo automáticamente ya sé qué encontró, ¿no? Entonces, para eso es la estadística, ¿no? Para entender más esto. Ahora, yo veo que los estudios cualitativos esto no lo aplican porque no estamos cuantificando o midiendo, ¿no? Estamos más bien entendiendo el fenómeno. Pero si utilizaran un gráfico sencillo, por ejemplo, el de pasteles, por ejemplo, para las edades o para el sexo, eh, le deja más claro al lector más rápidamente en lugar de estar leyendo todo el parrafito, ¿no? Por ejemplo, en el estudio se encontró que la mayoría eran mujeres, ver gráfico tal, y entonces me lanza el gráfico y yo puedo decir, encontró que 60% eran mujeres y 40 hombres. Entonces yo entiendo que hay muchas mujeres en el estudio, ¿sí? Y pocos hombres, ¿no? La edad, por ejemplo, es muy común que también en la gráfica de sectores o de pastel, como algunos le llaman, que es un error, esta gráfica de sectores, pues me va a permitir también ver, por ejemplo, las edades, ¿no? Cuáles tienen más una edad, cuáles otros, que si utilizara un gráfico así, ¿no? De columnas o un histograma, ¿no? Eh, por ejemplo, si ustedes observan estos polígonos de frecuencia, que son estas líneas, muchos dicen, ay, ¿quién sabe qué es esto? Si ustedes observan esta imagen central, el polígono de frecuencia me va a ayudar, ¿sí? Para saber si mis datos siguen una distribución gaussiana. ¿Por qué? Porque automáticamente me van a decir si la curva está simétrica o asimétrica, ¿sí? Entonces, obviamente, pues este gráfico de polígono de frecuencia con el histograma, pues ayuda perfectamente al lector a entender, ¿no? Pues sus datos se comportan más o menos en una distribución normal. Entonces, ahí es básicamente para que lo utilizamos, ¿no? Eh, no nos compliquemos mucho porque pues obviamente si no sabemos computación o no tenemos un adiestramiento muy complicado en la computadora, pues nos cuesta trabajo, ¿no? Así como que ahora cómo lo hago, porque sí vi que el dibujo está muy bonito, pero ahora cómo lo hago. Para eso utilizamos pues obviamente diferentes paquetes estadísticos, ¿no? En la actualidad, la Internet nos ha ayudado mucho sobre todo por ejemplo, en estos videos tutoriales como el YouTube, eh, varias personas con experiencia, pues obviamente suben ese conocimiento, ¿no? Para las personas que lo carecemos. Y entonces nos ayudan mucho esos videos para entender estos programas estadísticos, ¿no? Me comentaban, oiga, doctor, es que ¿por qué no hace un curso de este paquete estadístico? El problema de hacer un curso de estadística utilizando un paquete estadístico es que nos llevaríamos pues como por lo menos un año para entenderlo y dominarlo, ¿no? Por ejemplo, yo el paquete que utilizo mucho, que ahorita lo vamos a ver, pues obviamente luego se olvida porque pues no estoy todo el día, no estoy todo el tiempo haciendo análisis estadísticos en los paquetes, ¿no? Entonces, pues luego se me olvida, recorro a mis apuntes, a mis libros y ya me vuelvo a más o menos acordar, ¿no? Entonces les digo, no tiene caso que se les dé un curso porque si no lo aplicas constantemente se te va a olvidar, ¿sí? Entonces siempre les digo a mis alumnos de la licenciatura, si tienen duda en cómo hacer esta prueba, vean tal video, ¿sí? O métanse al YouTube y bajen el video de tal, y entonces ellos solitos hacen sus análisis siguiendo el video y se sorprenden porque obviamente no es complicado como uno cree, ¿no? Entonces es importante que pues bueno, si lo pueden tomar gratis, pues qué bueno, pero no gasten en cursos estadísticos caros, ¿sí? Porque también tienen que valorar si el paquete estadístico es compatible con su procesador, con su computadora, ¿no?
En el doctorado nos enseñaron a manejar bueno, no estadístico, un paquete para analizar los resultados, que era el Hyper Research. Pues, por ejemplo, mis compañeros que tenían más experiencia en este tipo de paquetes, eh, pues me decían, es que hay otros paquetes más básicos, no tan caros, pero no, nadie lo sabía manejar, ¿no? Entonces el docente que nos enseñó a manejar el Hyper Research, pues obviamente era su plus, ¿no? Ese paquete. El único inconveniente es que era muy caro. Caro porque, pues bueno, yo para mí alrededor de 2,000 pesos para un software se me hace muy caro, ¿no? Y sobre todo que expiraba. Si fuera un software que me dura toda la vida, pues bueno, dijo no, es una inversión, pero este software nada más duraba un año y ya tenías que volver a comprar de nuevo la licencia, ¿no? Entonces, ahí se me hace muy incongruente, ¿no? Tener que utilizar este tipo de paquetes analíticos que a final de cuentas, pues le pegan al bolsillo del investigador, ¿no? Bueno, estos paquetes estadísticos que utilizamos en los estudios cuantitativos, ¿no? Hay una gran variedad, desde los primeros que iniciaron, que fueron los más básicos, hasta los más complicados, ¿no? Ahorita les voy a explicar más o menos por qué cambia cada programa, ¿no? Entonces, estos paquetes estadísticos, pues obviamente me ayudan, ¿sí? Ya para hacer todo este tipo de tablas o de gráficos que vimos, en la estadística descriptiva o el inferencial, ¿no? O en ambas, ¿no? Obviamente, yo como investigador, tengo que reportar en el estudio qué paquete estadístico me ayudó a hacer el análisis, ¿no? Porque muchas veces dicen, bueno, pues lo hizo en Excel. Bueno, pues pones en los resultados que el Microsoft Excel fue el que te ayudó a hacer este tipo de resultados, ¿no? Entonces, por ejemplo, este autor menciona que el programa estadístico me ayuda para hacer tareas estadísticas, ¿no? Obviamente, pues el paquete estadístico es un robot, ¿sí? Es un robot porque siempre les digo a mis compañeros, el paquete sí te va a hacer todo, pero si tú lo sabes manejar, ¿no? O sea, yo le ejecuto las órdenes y él me las va a realizar. Si yo le ejecuto mal una orden, el paquete lo va a hacer, pero lo va a hacer mal, ¿no? Entonces, aquí el investigador tiene que tener perfectamente bien dominado lo que va a pedirle al paquete estadístico, ¿no? Vamos a empezar por el más sencillo, que es el Excel, ¿no? Que es el que tenemos todos en nuestros procesadores. Algo bien importante y que me pasó en la maestría de medicina y las ciencias médicas es que yo llevaba una laptop de marca Mac, ¿sí? Y Excel de Mac no me permite hacer análisis como en los de Windows, ¿no? Entonces, ahí sí tengo que tener cuidado porque no toda la herramienta del análisis estadístico en Excel no está en Mac, entonces ahí sí tenemos que tener cuidado, ¿no? Eh, este análisis estadístico en Excel, pues obviamente surge más en el área de las ingenierías, ¿no? Eh, ¿Cuál es el problema de Excel? Excel sí, para que vean, necesitamos tener un curso diferente en cuanto a los comandos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hacer una suma, una resta en Excel que hacer, por ejemplo, una estadística inferencial donde utilizamos fórmulas, ¿no? Yo cuando tomaba en la maestría les mencionaba el Excel porque nos enseñaban a usar un paquete estadístico y el Excel, ¿no? Era complicado porque la fórmula, así como tal, como viene en la imagen, teníamos que hacerla en Excel. Entonces, si te equivocabas en un símbolo, que son los paréntesis, los dos puntos, automáticamente ya no salía el resultado, ¿no? Entonces, eso era lo complicado para mí de Excel, ¿no? Que si no domino muy bien esa parte, pues voy a tener resultados muy negativos, ¿no? Puedo hacer tablas cruzadas. ¿Qué son tablas cruzadas? Que a lo mejor puedo cruzar dos variables, por ejemplo, la edad con, por ejemplo, una pregunta de una entrevista, y me va a sacar una tabla en donde me va a decir cuántos hombres contestaron esa pregunta en positivo y cuántas mujeres en negativo, o cuántos contestaron nunca, o cuántos, quizá,
¿sí? Entonces, digo, esto de las tablas cruzadas, pues se me hace también algo muy, muy, muy básico en la estadística. El SPSS es el paquete que más se utiliza en el área de la salud, ¿no? ¿Por qué? Porque es un programa barato, obviamente barato porque es la copia de la licencia, ¿no? La licencia, pues obviamente la universidad sí la tiene. Los que somos docentes de la UAP nos los instalan automáticamente en la computadora gratis, pero obviamente es para puro maestro de UAP, ¿no? Si yo le quiero compartir mi paquete estadístico a algún compañero, no lo va a dejar porque, pues obviamente, por bloqueo de la matrícula o el NIP, etc., entonces no lo deja, ¿no? Pero si él quisiera, pues obviamente puede comprarlo, por así decirlo, eh, por internet o por estos centros tecnológicos, de la tecnología de la computación, los venden, ¿no? A precios más baratos, por así decirlo. Entonces se instala muy fácil en la computadora. Es un programa que fue desarrollado en Estados Unidos, obviamente por personas que sean análisis en el área de humanidades, ¿no? Entonces, me llama la atención porque, pues bueno, yo aquí en el doctorado, pues lo que menos vi es que utilizaran este programa, ¿no? Pero bueno, el SPSS tiene muchísimo, le llamo así como ratonero yo. ¿Qué es ratonero? Que, por ejemplo, si quiero hacer un análisis complicado como el multivariado, como viene en la diapositiva, me puedo meter a un video de YouTube y me va a guiar a hacer este análisis multivariado. Este análisis multivariado, obviamente, pues su nombre lo está diciendo, ¿no? Tengo múltiples variables en donde yo puedo ver cuál de cada una es más, hay diferencias entre una y otra, pero cuál es la que le está dando más esa diferencia, ¿no? Entonces ahí hago relaciones lineales, entonces se vuelve más complicado el uso del programa estadístico, pero realmente este programa de SPSS me permite también hacer tablas, gráficos, me permite tener una estadística sencilla, por ejemplo, descriptiva, frecuencias, porcentajes, eh, y pues la comparativa, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho, o ese que me enseñaron a usarlo, pero vaya, es un programa noble, por así decirlo, no necesitamos que la computadora tenga ciertos requerimientos, ¿sí? Entonces, eh, digo, es para mí un programa muy, muy, muy completo. En la licenciatura yo se los pido a mis alumnos y obviamente pues les sale muy barato, ¿no? Entonces, les enseño a manejar lo básico del programa y a ellos les gusta porque no lo ven tan complicado, ¿no? Entonces, ahí es algo que ellos me dicen, pues sí, en el video a lo mejor sería muy complejo, pero ya cuando lo estamos haciendo, se les hace muy, muy sencillo, ¿no? Hay otro programa como el SAS, ¿sí? Que también se utiliza mucho, nada más que el SAS ya es como para un análisis más complicado como el que les mencioné, por ejemplo, los multivariados, las regresiones múltiples, ¿sí? Entonces, las logísticas, la regresión logística o regresión lineal, ¿no? Entonces ya son paquetes como que más sofisticados, ¿no? O sea, como que para personas que realmente hacen este tipo de análisis, eh, pues complicados, por así decirlo, ¿no? Entonces ya utilizan este tipo de paquetería. Eh, también, este paquete estadístico, pues obviamente lo puedo conseguir a bajo costo porque tampoco es tan caro. Aquí el único inconveniente es que yo tenga un dominio de las variables que voy a analizar, ¿no? Porque a diferencia del otro, del SPSS, pues aunque no domine mucho las variables, él solito te va diciendo, acá hay error, aquí no lo puedo hacer así, o sea, aunque tú le ejecutes, él te va a decir, aquí hay un problemita, si quieres te saco el número, pero no es lo correcto. Entonces ahí te prende el foco y dices, ah, no, tengo que checar entonces bien. Y en el SAT, ya no, en el SAT te saca el análisis, pero si está mal capturado o mal pedida la información, él te dice que hay un error. Y hasta ahí llegó, ¿no? El Minitab fue uno de los primeros que se empezaron a utilizar también en estadística. Era un programa muy, muy básico. Eh, el problema de este Minitab es que pues era como el Excel, ¿no? Y obviamente pues por eso también era compatible con Excel. Eh,
Básicamente este programa de Minitab pues también te permitía hacer estos gráficos, ¿sí? Pero obviamente pues más, pues no primitivos, sino más sencillos, por así decirlo, ¿no? Algo que se me olvidó mencionarles es que el, el, el SPSS puedo jalar desde una hoja de Excel de cálculo, lo puedo jalar o importar a la base de datos del SPSS y también puedo trabajar ahí el análisis estadístico, ¿no? Porque pues bueno, muchas veces pues no saben o no sabemos, ¿verdad? Y entonces empezamos a capturar nuestros datos en Excel, ¿no? Hacemos nuestra hoja de datos. Y entonces luego ya cuando tenemos el paquete estadístico, pues dices, vuelvo a pasar todos los datos al SPSS. No, el SPSS te puede jalar directamente la hoja de Excel y pues obviamente te ahorra todo ese tiempo, ¿no? Vamos a ver unos ejemplos, ¿no? De las tesis que hemos, pues más o menos manejado esta estadística, ¿no? Por ejemplo, yo en esta donde si ustedes observan, pues obviamente ya mi perfil es más en la educación, entonces, por ejemplo, aquí quise valorar qué tanto decían los alumnos sobre el uso de un simulador, ¿no? El simulador es como un laboratorio dental con muñequitos, entonces quería ver qué tanto ellos pues les enseñaba o no les enseñaba el simulador en esta materia que es de quinto semestre, que es donde ellos aprenden a hacer las cavidades para poner la resina o la amalgama, ¿no? Entonces, obviamente, pues aquí es como que más enfocado a ver si sirve o no sirve el simulador, ¿no? Eh, la interpretación de los resultados, como les mencioné, obviamente pues está basada en estudios, en diseños cuantitativos, ¿sí? Obviamente esta tabla me la dio el SPSS. Otra bondad que tiene este programa es que en Word, bueno, yo la copio en Word, me permite rediseñarla y si ustedes observan, pues se observa más entendible, ¿no? Para el lector, ¿no? Por ejemplo. Entonces, estas estrategias que utilizamos así en la estadística, pues obviamente al lector al leer, aunque no sea del área, pues va entendiendo perfectamente qué es lo que quisimos hacer, ¿no? Por ejemplo, aquí las edades de los estudiantes, pues obviamente van de los 19 a los 25, ¿no? Y en el porcentaje, pues yo puedo observar, pues que la mayoría eran de 20 años, ¿no? Entonces, ahí pues automáticamente, pues no hay ningún problema, ¿no? Por ejemplo, ahora el sexo, ¿no? ¿Dónde hay más hombres? No, digo, ¿dónde hay más mujeres? Pues aquí en esta materia, pues encontramos que eran 66 mujeres, ¿no? O sea, quiere decir que el resto eran hombres, pero obviamente en estomatología, pues eso es más que obvio, ¿no? Que las mujeres quieren estudiar esta carrera, ¿no? También me permite, por ejemplo, era un cuestionario, tenía 100 preguntas, entonces lo que hacíamos es dividir por sectores o por ítems, las digo por ahí se me fue el nombre por dominios, eh, fueron 4 dominios y entonces el SPSS me permite agrupar esas preguntas que están en ese dominio y sacar los porcentajes de acierto o desacierto de ese cuestionario, ¿no? Entonces me va sintetizando la información a que yo ponga una pregunta y todas las respuestas, ¿no? Entonces aquí es primordial para las tesis, pues que el alumno primero aprenda a sintetizarlas con este programa estadístico y el lector al leerlas las puede entender perfectamente y no se esté complicando leyendo el párrafo, ¿no? Por ejemplo, en mi tesis de doctorado, por ejemplo, yo quise ver cómo mis compañeros docentes trabajaban de una forma colaborativa, ¿no? En el área clínica, ¿no? Entonces, obviamente la tesis era cualitativa, ¿sí? Pero en el capítulo de resultados, yo le sugería a mi asesora, porque ella era cualitativa, que por qué no podía empezar nada más describiendo las primeras variables sociodemográficas de los participantes. Eh, Cuando yo le mencioné esto, pues obviamente primero me dijo, no, es que van a creer o van a pensar que tu estudio es mixto, ¿no? Porque eso es lo que luego dicen. Es que es un diseño mixto, ¿no? O sea, un diseño mixto, pues a lo mejor es que primero hice una parte cuantitativa, validando un instrumento o sacando más cosas cuantitativas, ¿no? Y después pasaba a la parte cualitativa.
Y yo le explicaba que no, porque aquí nada más lo que ustedes observan es describir nada más las primeras variables sociodemográficas, o sea, cuántos eran hombres, cuántas mujeres, de qué especialidad, de qué carrera, y hasta ahí llegaba, ¿no? O sea, la parte descriptiva, ¿sí? Entonces, cuando lo vio, me dijo, no, pues sí se me hace más entendible así, y obviamente, pues, el lector cuando la va leyendo, pues a final de cuentas ya va entendiendo más como si él hubiera estado en la recolección de los datos, ¿no? Entonces, yo les recomiendo que en los estudios cualitativos traten de dar esa pequeña interpretación descriptiva de sus variables demográficas, o sea, el sexo, la edad, el grado de estudio o el grado de escolaridad, no sé cómo le llamen ustedes, y le permitan dar esa pequeña parte de estadística a su estudio cualitativo, ¿no? Ya si es un estudio mixto, como les mencioné, pues obviamente ahí sí ya alárguense y primero hagan esas validaciones o si van a comparar dos grupos y ya después la parte cualitativa que es la percepción del fenómeno y ya lo van describiendo así como un diseño mixto, ¿no? Pero sí es bien importante que la estadística pues obviamente la traten de tener presente tanto en sus investigaciones de artículos como en las publicaciones de un libro, ¿no? Porque la estadística, a final de cuentas, como les mencioné, me sirve para resumir. Eso es lo único, ¿sí? Y ya si lo quiero hacer un estudio comparativo, me va a permitir ver dónde hay diferencias estadísticamente significativas. Pero hasta ahí es la base que me gustaría que se les quedara presente, sobre todo si, bueno, no los conozco, pero si ustedes, por ejemplo, hacen más estudios cualitativos, pues se empiezan a meter en la parte de la estadística, ¿no? Para los estudios cuantitativos. Y pues de mi parte eso es todo. No sé si alguien tiene alguna duda o ya los aburrí. No, al contrario, yo creo que nos ha dado un panorama de cómo poder integrar esta parte estadística a diversas investigaciones y bueno, les agradeceríamos que si quieren anotar sus preguntas en el chat o bien si alguien las quiere realizar de manera abierta, Doc, es su pantalla de WhatsApp. Sí, perdón. compañeros, no sé si existiera alguna pregunta. Aquí tal vez un poco, aunque tú hablaste de estrategias, ¿qué métodos o estrategias podríamos seleccionar en un estudio estadístico puro? Sobre todo para nivel licenciatura. ¿Cuál crees que sería factible? Nosotros realizamos las tesis de investigación en un año, en un ciclo escolar, y entonces, bueno, eso también a veces limita las posibilidades de elegir uno u otro método. A partir de tu experiencia, ¿cuál crees que sería conveniente retomar? Y ¿y qué tan rápida puede ser en este momento la recogida de datos a través de medios virtuales? Ok, sí, ahorita estoy yo realizando varios estudios con alumnos de la licenciatura y yo pensé que me iba a encontrar con esa parte de, chin, no es presencial, ¿no? Pues lanza la encuesta por Google o lanza la encuesta por Facebook, ¿no? Y a ver cómo sale, ¿no? Y pues yo creo que fue mucho más rápido que presencial. Obviamente aquí hay que tener mucho cuidado con la ética en la investigación, ¿no? Digo a los alumnos, yo sé que a lo mejor muchas veces cuando queremos, por ejemplo, medir un conocimiento, ¿no? Medir el conocimiento de un tema. Si yo lanzo la encuesta a personas que a lo mejor no son éticos, por así decirlo,
pueden, por ejemplo, buscar la respuesta, ¿no? O sea, decir, ay, me van a preguntar y si ven que soy yo y no lo sé, van a decir, este es un burro, ¿no? Entonces, luego, por ejemplo, buscan la respuesta, ¿no? Entonces ahí como que no es leal o fiable la respuesta, ¿no? Pero cuando son nada más encuestas de percepciones, por ejemplo, ahorita lo del COVID, lo de la pandemia, pues obviamente, pues son más reales, ¿no? Porque es su sentir del alumno. Por ejemplo, estoy haciendo un estudio en uno a los que están ahorita saliendo de décimo, de semestre, o sea, van a ser los próximos egresados, ¿qué tanto les pegó aprender o desaprender en línea y qué tanto les afectó a ellos en su conocimiento para ahorita ya salir al servicio social, ¿no? Entonces es una encuesta, pues no más de 10 preguntas y contestaron 300 encuestas y obviamente los alumnos que están haciendo el estudio se sorprendieron porque en una semana captaron las preguntas, usaron el paquete estadístico y lo trabajaron en menos de una semana. O sea, ellos mismos se asombraron porque fue muy rápido, ¿sí? Yo, por ejemplo, le comentaba al maestro Raúl, al doctor Raúl, perdón, que la normal tienen un chorro de información valiosa, ¿sí? En el BINE, que a lo mejor faltaría esa parte, ¿no? Estarla explotando, ¿no? En estudios muy, eh, pues muy centrados en sus áreas, ¿no? Porque al final de cuentas, independientemente del departamento que se encuentren en el BINE, pues son formadores de docentes, ¿no? Que van a estar a cargo de grupos. Entonces, yo creo que ahí sería muy fácil utilizar la estadística porque les daría primero esa parte cuantitativa, ¿no? ¿Qué parte hay diferencias, ¿no? Y ya luego meterse a estudios cualitativos para encontrar así las percepciones o los fenómenos de cada ser, ¿no? ¿Qué encuentro, ¿no? Este me dijo esto, y después podemos hacerlo hasta comparativo, ¿no? Entonces, yo considero, doctora Javi, que la parte de la estadística no es tan laboriosa como uno cree, no quita tanto tiempo. Estos paquetes estadísticos, como les digo, son una maravilla porque la verdad sintetizan muy rápido la información y básicamente no son caros, ¿no? Entonces, si en el BINE tienen oportunidad de adquirirlos, porque pues obviamente la licencia sí es cara, pero ya en conjunto con una que compren, les alcanza perfectamente para sus maestros. Y tú, ¿por qué no solicitar que también les den cursos, ¿no? Porque al final de cuentas un curso de educación continua, pues va a fortalecer mucho el manejo más fácil del paquete estadístico, ¿no? Pero, bueno, esa sería para mí una estrategia, ¿no? Entonces, no sé, qué tantos estudios cuantitativos tiene el BINE, porque la verdad desconozco, no sé, pero la información que ustedes puedan aportar, digo, es muy rica en conocimiento, ¿no? Sí, bueno, como tú lo dices, la verdad es que de pronto, tanto en las aulas, cuando nuestros estudiantes van a la práctica, como en nuestras propias aulas, hay mucha información que puede rescatarse desde esta perspectiva. Y sin embargo, creo que por alguna postura tan ontológica y epistemológica de los docentes, siempre optamos por estudios cualitativos y obviamente ahorita nos encontramos en un panorama en el que, como comentas, pues la nueva situación de la educación nos ha permitido retomar mucho esta parte pues, de los formularios virtuales que hoy nos arrojan datos que queremos sistematizar y bueno, también a eso obedece la invitación que te hacemos, ¿no? En que, tal como lo comenta la doctora María Eugenia, muchos teníamos esta postura cualitativa y hoy nos encontramos asesorando trabajos cualitativos que queremos fortalecer, ¿no? Y en ese sentido agradecemos tu participación. Nos preguntan qué tan viable es que en la investigación cuantitativa, cuando puedes obtener resultados de toda la muestra que has elegido, esto obedece a que, bueno, lo entiendo o lo interpreto como el hecho de que en un grupo, si tú le pides a los padres de familia que te contesten una encuesta o a las alumnas, pues la contestan todas, ¿no? Porque es una indicación escolar. Entonces, ¿sería factible hacerlo sobre toda la muestra o nos podrías comentar si eso hace que
pierda confiabilidad o validez? Ok, no, mira, cuando yo escojo una muestra, acuérdense que la muestra es un conjunto tomado de una población, ¿no? En estadística sí me tengo que fijar muy bien que esa muestra sea lo suficientemente representativa de la población. Si yo tomo una muestra en donde a lo mejor se me fue alguien, entonces ya no va a ser lo suficientemente representativa. Entonces ahí había un error estadístico, ¿no? Entonces, obviamente para las muestras, pues obviamente tengo que hacer un muestreo, que es la técnica para escogerlos. Acuérdense, bueno, es que acá sí es muy diferente a los cualitativos, ¿no? Los muestreos pueden ser probabilísticos o no probabilísticos. Los probabilísticos son los que todos tienen la probabilidad de entrar en el estudio, ¿sí? Pero son escogidos de una forma al azar o aleatoria, ¿no? Obviamente eso no lo hace el investigador, lo hace, por ejemplo, ahorita ya lo hace el paquete estadístico, ¿no? Y yo meto, por ejemplo, 100 personas y le digo, quiero que me saques 50 números aleatorios y él los escoge aleatoriamente. Entonces ahí es un muestreo probabilístico, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando yo quiero hacer un estudio en la primaria, por ejemplo, y quiero tomar alumnos, por ejemplo, no sé, que tengan cierta característica? Entonces yo automáticamente estoy como que seleccionando esa muestra, entonces ahí automáticamente se vuelve un muestreo no probabilístico, ¿no? Porque ahí ya no entraron todos, o sea, ahí yo tuve que escoger a los que yo quería en el estudio, ¿no? Entonces, obviamente ahí pues es un muestreo por conveniencia o pues sí, por conveniencia o por bola de nieve puede ser, ¿no? Eh, Esa es la primera fase para escoger una muestra, pero también va a incluir el tamaño de la muestra. A diferencia de los estudios cualitativos, yo puedo agarrar y decir, entrevisté a 10, entrevisté a 8, entrevisté a 6, pero en los cuantitativos, si yo en una muestra digo, metí a 6, automáticamente mi muestra está muy pobre, ¿sí? ¿Y qué puede ocasionar que mi muestra sea muy pobre? Pues que yo mis resultados no los voy a poder extrapolar al resto de la población porque 6 son muy pocos a 50 que sea la población o 100, ¿sí? Entonces, ahí sí tengo que tener cuidado con las muestras porque entonces tienen que ser lo suficientemente representativas para poder extrapolar los resultados en el resto de la población. Para eso ya se utiliza un tamaño de muestra con una fórmula y también si es un estudio descriptivo, se utiliza una fórmula. Y si es un estudio analítico o comparativo, se utiliza otra fórmula para el tamaño de la muestra. Entonces, digo, por eso la estadística es matemáticas, porque es pura, es, eh, es concreta, no podemos hacerlo al azar, vaya, es algo tajante, ¿no? Entonces, ahí sí tenemos que tener mucho cuidado en el diseño del estudio, ¿no? Por eso les decía que muchas veces cambia mucho el cualitativo del cuantitativo, porque yo veía el cualitativo muy noble, ¿no? O sea, tengo un grupo de 10 maestros y los entrevisté, pero a la mera hora nada más dos no quisieron a terminar la entrevista. Bueno, no pasó nada, los excluyo del estudio, pero a lo mejor también puedo agarrar de las pocas preguntas que me llegaron a contestar, las puedo utilizar en el estudio y darles una interpretación, ¿no? Pero de ahí no pasa nada, ¿sí? En los cuantitativos no puedo hacer eso. En los cuantitativos, si yo veo que de mi muestra 5 o 6 no contestaron el cuestionario o no quisieron participar, los tengo que eliminar al final del estudio, ¿no? Porque si no me estarían alterando esos resultados. Básicamente en eso hay que tener cuidado. Gracias, Mauricio, muchas gracias. Y bueno, pues yo creo que muchas dudas surgirán en la medida en que los alumnos avancen en sus investigaciones. Ojalá exista oportunidad de invitarte otra vez y bueno, pues agradecemos muchísimo tu participación y bueno, a nombre de los cuerpos académicos queremos entregarte este reconocimiento virtual.
Y bueno, a nombre de la doctora María Eugenia Rosario Gómez Arazúa y una servidora, que somos representantes de nuestros cuerpos académicos, queremos reconocer tu participación en este seminario permanente de temas de investigación con el título Estrategias Estadísticas en la Investigación, a 3 de diciembre de 2020. Gracias por esta participación y gracias a todos los asistentes. Y bueno, pues como ya es nuestro último seminario del año, queremos desearles felices fiestas, queremos expresar nuestros mejores deseos de salud, amor y paz en estos días, y creo que van a ser momentos de estar en familia, de desear que el próximo año sea un año mejor. Y pues gracias a todos, los esperamos en enero para su participación. Doctora María Eugenia, me gustaría escucharla y que pudiera darnos algunas palabras. Y gracias a todos los que asisten de manera regular a nuestro seminario. Gracias. Sí, claro que sí. Sí, doctor Edgar Mauricio Pérez Peláez, reiterarle nuestro agradecimiento por su participación. Quiero, bueno, también mencionarle que además de que ha sido muy consistente la información, o sea, amplia, muy bien dosificada, la manera en que lo ha expuesto tan clara, con una didáctica que permite que sea comprensible para nosotros los maestros y sobre todo para nuestros estudiantes que están escuchándole. Agradecerle y pues esperar que en otra ocasión, ya cuando los alumnos hayan trabajado, porque en este momento, por ejemplo, ellos están en proceso, apenas van a aplicar instrumentos y ya hicieron su protocolo, pero bueno, el próximo semestre estarán. Creo que seríamos muy afortunados si pudiéramos contar nuevamente con su intervención. Reiterarle nuestro agradecimiento y pues un abrazo, felicidades y mucho gusto para todos, mucho gusto verlos nuevamente y seguimos trabajando. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Pues muchas gracias y felices fiestas. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gusto en verlos a todos, un abrazo. Igualmente. Seguiremos en contacto. Sí, claro. Gracias. Sí, a ver si podemos hacer una reunión antes de terminar. Sí, seguramente sí. Seguramente.